Muy buenas tardes, queridos oidores, miradores, seguidores, qué sé yo, de la comuna de la palabra. Hoy nuevamente tenemos nuestro segundo programa del año 2021, dijeran algunos el año pospeste, aunque la peste sigue aquí, y hay de pestes a pestes, desde las pestes epidémicas hasta las pestes ideológico-políticas, mediáticas y más. No quiero dejar, como cada semana hago bajo palabra de honor, pacta sunt servanda, que mientras no aparezca la verdad histórica, porque tenemos una mentira histórica, una deuda de Estado y del gobierno en turno con respecto a la desaparición forzada de los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero. Hasta hoy sigue pendiendo la mentira histórica, la deuda histórica, sin contar los más de 90,000 desaparecidos que ya había admitido la Secretaría de Gobernación al inicio del año pasado, sin contar la cantidad de muertos por la violencia estructural que nos agobia, que ya juntitos serán seguramente muchos más que la propia pandemia del COVID, que oficialmente hoy tiene 135,000 más menos muertos, que es como el 0.01% de la población total del país, y pensar en 1,5 millones de contagiados oficialmente nos lleva a pensar, pues si tenemos 130 millones, 13 millones sería el 10%, es decir, como el 1% de positividad y el 0.01 de mortalidad. No quiero dejar de señalar que, dadas esas circunstancias, seguiremos recordando aquí que la deuda de los 43 estudiantes de Ayotzinapa sigue pendiendo en el gobierno en turno. Y no quiero dejar de enviarle un fraterno saludo también a Angélica Rodríguez, mamá de Viridiana Naid, nuestra estudiante de la Facultad de Psicología, desaparecida hace más de 8 años en contra de su voluntad. Sabe que no está sola, y esa es otra de las epidemias que tenemos, que como caja china desaparecen con la única que ha sido el discurso mundial: COVID, 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 como si no hubiera más realidad, lo cual no quiere decir que el COVID no exista. El día de hoy tenemos con nosotros al licenciado, no sé si sea ociólogo, sociólogo, pero sí sé que es en ciencias polacas, de nuestra máxima casa de estudios nacional, Universidad Nacional Autónoma de México, al doctor Víctor Hugo Sánchez Reséndiz, quien por segunda ocasión, la primera vez ya nos echamos un tirito sobre Venezuela, hoy nos echaremos otro tirito sobre cómo se ha venido realizando el manejo en el sentido social, comunicacional, ideológico, cultural del COVID-19. Sobre todo porque, a pesar de que hemos tenido diariamente una conferencia vespertina con el subsecretario, algunos le dicen el zar de la pandemia, Hugo López-Gatell, hay gente que sigue creyendo en las teorías conspiranoicas. Hay gente antivacunas que dice que ni madres, no necesitamos la vacuna, que con una buena resistencia la hacemos. Y hay gente que dice que ni es para tanto, son tan poquitos estadísticamente hablando que no es significativo. Pero cuando los más de 130,000 muertos en número ya implican nombres, personas, familias, huérfanos, viudas, viudos, aparte de pérdidas de ingresos por muerte de núcleos familiares, el problema es mucho más agudo que hablar de números y estadísticas. Por eso el día de hoy tenemos al doctor Víctor Hugo Sánchez Reséndiz, quien amablemente nos va a aportar sus ideas y reflexiones
sobre esta cuestión del manejo social, mediático, ideológico y político de esta epidemia y pandemia de COVID-19. Víctor Hugo, muchas gracias. Adelante. Hola, buenas tardes. Pues yo les mencionaba por el chat de Facebook a Enrique que me daba muchos nervios porque de lo que vamos a hablar rompe mucho ese nuevo sentido común que se ha creado en torno a esta epidemia, ¿no? Entonces, los invito, si hay veedores o oidores de esta charla, a que pues, nos pongan en el chat, que participen, que cuestionen, ¿no? Porque en estos meses ha ocurrido un fenómeno interesante en donde hay muchos memes que dicen, necesitamos, aquí es una prueba de que necesitamos menos iglesias, menos muchas cosas y más ciencia, ¿no? Y hay quien dice, yo tengo fe en la ciencia. Esa expresión es completamente anticientífica. No puedes tener fe en la ciencia. O sea, la ciencia se elabora de manera crítica, analítica, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a romper un poco, vamos a intentar, ¿no? Igual estoy equivocado, no hablamos de verdades, hablamos de intentos de análisis. De principio hay que considerar algo fundamental. Toda enfermedad es biopsicosocial. Biológica, es obvio, hay virus, como es el caso del COVID, hay bacterias, hay daños al organismo, ¿no? Eso es parte de la enfermedad. Nada más antes de esto, de seguir esto, obviamente, y lo voy a abordar un poco más adelante a profundidad, como en las redes sociales, sobre infinidad de temas, se ha generado, y lo han mencionado varios analistas, una polarización, ¿no? Si no estás conmigo, estás contra mí. ¿Por qué? Porque las redes sociales lo que hace es fortalecer tu grupo de interés, ¿no? O sea, te llegan comunicados de la gente que piensa como tú. Entonces, si criticas a López Obrador, eres un prianista, o eres un resentido, o eres un privilegiado, ¿no? Para ciertos grupos simpatizantes del presidente, ¿no? Y si criticas ciertas políticas del manejo de esta epidemia, pues entonces no crees. Por supuesto, yo creo que existe un virus y existen enfermos y muertos, ¿no? Bueno, entonces seguimos con lo que interrumpí. Es como decía, bacterias, virus, daños al organismo, eso es parte de la enfermedad, pero también hay elementos psicológicos, ¿no? Y elementos sociales, ¿no? Psicológicos, pues, en ese sentido, Enrique, que es un destacado psicólogo, pues nos apoyará más, ¿no? Indudablemente, y eso lo sabe cualquier médico, y lo sabemos muchos, la depresión puede permitir que el elemento biológico actúe con mayor eficacia sobre nuestro cuerpo, ¿no? Y están los elementos sociales, ¿no? Es decir, desde políticas públicas, el concepto, políticas públicas que quiere decir directamente a las instituciones
hospitalarias o la política de salud, la enseñanza de la medicina, algo que está muy estudiado por la antropología, las enfermedades culturales, ¿no? Que le han llamado así en algunos casos, ¿no? Pues, por decir, enfermedades culturales que en nuestro medio eran muy comunes y que todavía hay por ahí, ¿no? Mal de ojo, caída de la mollera, etcétera. La representación social de la enfermedad misma, la representación de las instituciones médicas, la representación social, ¿no? Todo esto influye, ¿no? Por obvias razones, ¿no? Soy sociólogo, estudié sociología, después hice un posgrado en desarrollo rural. Lo biológico no lo voy a abordar, ¿no? Sí, el virus y como qué es un virus y demás, no. Lo psicológico, pues ahí uno ha leído algo y todo, pero bueno, acá tenemos a un maestro que es Enrique Álvarez. Entonces me voy a enfocar en el tema social, ¿no? Y bueno, tengo que presentar inevitablemente un poco mis credenciales sobre por qué puedo opinar, ¿no? O sea, quizás no pueda hacer un ensayo, pero pues podemos platicar a partir de lo que sea al respecto, ¿no? En ese sentido, desde que muestro mis credenciales, en el sentido del aspecto social de la medicina, del problema de salud o enfermedad, que siempre están ligados, ya va a haber menciones y críticas a un modelo de abordaje, ¿no? Entonces, sobre eso voy. Primero, en 1978, hace muchos años, ingresé a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Algunos compañeros de la misma generación, incluso de la secundaria, ingresaron a la Facultad de Medicina en la UNAM. Pero ingresaron porque eran gente comprometida políticamente, socialmente. Ingresaron, y no sé si te acuerdas, Enrique, a un programa piloto que se El Plan A36. Exacto, el Plan A36, ¿no? Que tenía un enfoque muy interesante, que estaba por la coordinación del CSH, ¿no? Ahí como a espaldas de la estación, que era la única estación que había de camiones, ¿no? Por, donde estaban las viejas instalaciones de Radio UNAM. Este programa piloto era eso, una prueba, para después implementarse en toda la Facultad de Medicina. Y que después, posiblemente, como es muy común, como para bien o para mal, la UNAM marca directrices a nivel nacional, informalmente, pero se hubiera reproducido en otras escuelas de medicina, ¿no? ¿Cuál era la orientación básicamente de este plan? Uno, con estos amigos, íbamos a la casa de uno de ellos, que tenía su frontón, jugábamos frontón y platicábamos. Y empezamos a escuchar una música para mí completamente novedosa, ¿no? Una señora que se llamaba Mercedes Sosa, Víctor Jara y demás, ¿no? Y también a Zach B, a Emerson Lake and Palmer y demás, ¿no? Y platicábamos mucho. Y me decían, toma, lee esto.
porque les daban muchas lecturas sociales, ¿no? Ellos me platicaron en la primera semana una anécdota, y es que uno de los alumnos alzó la mano y dijo, ¿y cuándo vamos a traer la bata blanca? Y lo que respondió el maestro es, no van a traer bata blanca, no son médicos, son estudiantes de medicina, ¿no? Desde ahí ya estaban marcando una diferencia con el modelo médico hegemónico, ¿no? En donde se crea toda esta aura del médico y entonces ves en las facultades de medicina, en el primer semestre, su bata de médico y hasta su plaquita, ¿no? A ellos les dijeron, no, ¿no? Eh, de las lecturas cuestionaban mucho este modelo médico, ¿no? Es decir, eh, si uno va al médico, al Seguro Social, te hacen la primera vez, hacen tu diagnóstico socioeconómico, médico, te anotan un montón de preguntas y das tus respuestas, y después ese diagnóstico agarran, lo guardan, lo archivan y nunca más, o casi nunca, vuelve a salir, ¿no? Y a ellos les plantearon, a ver, tú te llega una persona eh, con una enfermedad gastrointestinal, que es o era de lo más común, y si tú no atacas el problema que genera la enfermedad gastrointestinal, pues te va a seguir llegando. ¿Y cómo lo atacas? Socialmente. Es decir, falta de drenaje, falta de agua potable, falta de higiene, o sea, tienes que abordar eso. Punto. ¿No? Bueno, ahorita voy a abordar más, ya mezclando diversos conceptos, ¿no? Otra parte y entonces me dieron muchas lecturas los compañeros, ¿no? Eh, mis credenciales, llamémosle, para poder opinar, es que yo hice el servicio social en la Facultad de Medicina, con un equipo de médicos que cuestionaban el modelo médico, ¿no? Es decir, el abordaje de la salud y enfermedad no es un tema exclusivamente de los médicos, tiene que abordarse de manera integral. Por eso se formó un equipo multidisciplinario en donde había sociólogos, psicólogos, eh, biólogos, ingenieros agrónomos, veterinarios, odontólogos, trabajadores sociales, ¿no? Era un equipo amplio que hicimos el trabajo de campo en un pueblo del municipio de Totolapan, que se llama Nepopalco, este poblado, ¿no? Y de ahí, de hecho, ahí fue cuando se me dio el clic con el estado de Morelos, ¿no? Ahí fue cuando Morelos dejó de ser casas de descanso y balnearios para volverse un pueblo con fiestas, historia, luchas, etcétera, ¿no? Y también fue un año de servicio social con una gran cantidad de lecturas, cuestionando el modelo, políticas públicas, etcétera, ¿no? Y el director de ese entonces de la Facultad de Medicina era Juan Ramón de la Fuente, que es uno de los principales médicos e investigadores sobre el tema en México y en el mundo, ¿no? Entonces, y nos fue a hacer una visita a la comunidad, ¿no? Estuvimos platicando con él, recorrimos el poblado, platicamos con gente, etcétera, ¿no? Entonces, esa es otra credencial. Y ya después, cuando ingresé a los populares,
Cuesta Bordas había un proyecto que llevaban unos compañeros de toda esta terapeuta tradicional, ¿no? Eh, Herbolaria, parteras, etcétera, ¿no? Eh, y pues también leí al respecto, ¿no? Aquí es necesario señalar algo, ¿no? Eh, que viene con un concepto fundamental, la autonomía, la capacidad de autogestión de nuestro cuerpo y por lo tanto del proceso de salud-enfermedad. ¿Sí? Eso es importante. ¿Por qué? Porque la gente en las comunidades, eh, cuando llegamos a Nepopalco, estaba como en un proceso de transición. Y todavía había muchos, lo que le llaman los antropólogos, especialistas de la salud, hueseros, parteras, un conocimiento, un saber que se va transmitiendo y que eso implica un conocimiento del territorio, es una forma de apropiarse del territorio, al conocer plantas medicinales tanto del huerto como de la milpa, como del monte. ¿Sí? Aquí ocurrió algo curioso. De los ingenieros agrónomos desarrollaron un proyecto de huertos familiares. Nosotros realmente no sabíamos mucho qué hacer, los sociólogos, y pero descubrimos que la gente tenía su huerto, y en su huerto tenían plantas medicinales, ¿no? Y eso lo publicamos, ¿no? Así como valorando ese conocimiento. ¿Qué es lo que ha hecho la medicina institucional? Despojarnos de esa autogestión del cuerpo, no aprovecharla, no potenciarla, no hacer esa fusión con la medicina científica, que es evidente que es una gran eh, resultado de la revolución científica. No, una negación, ¿no? ¿Para qué? Eh, para subordinarnos a la institución médica. Y esto lo vimos muy claramente, ¿no? Es decir, en ese momento, por eso fuimos, es una de las razones para que fuimos a esa comunidad, eh, había una pequeña clínica de un programa oficial que se llamaba Coplamar, IMSS Coplamar, ¿no? Y estaba una también prestadora de servicio social de medicina, ¿no? Como la gente se seguía curando a través de su saber y a través de los especialistas de salud de la comunidad, eh, esta doctora pues tenía poco trabajo. Le llegaban los casos, a veces canalizados por estos especialistas, por ejemplo, una partera que decía, aquí no le hallo, tienes que ir con la doctora, ¿no? Y entonces eso permitía que ella, cuando encontraba un caso difícil, se iba a Totolapan, que está cerca, y hablaba por teléfono pidiendo consejos, ¿no? O de plano se iba a la Facultad de Medicina, ¿no? Es decir, permitía dar un servicio de excelencia. Pocos años después, en esta política institucional, en donde se llegó a criminalizar a los especialistas de salud, tú te has de acordar, Enrique, que había un periódico que se llamaba Alerta o al casos de alarma y demás, en donde era común que apareciera una espantacigüeñas, ¿no? Presas. Y era una señora que era una partera. O gente indígena que los tomaban presos acusados de traficar drogas cuando llevaban plantas medicinales, ¿no? Hubo una persecución verdadera.
Después, y en Cuautla estaba lo que le llamaban clínica de campo. Y pasabas, y como en todos los pueblos había lo mismo, estaba medio vacío. Después hicieron una clínica con 2 niveles en ese pueblo de Nepopalco, en donde ya había un montón de gente, y la clínica, ya vuelta a hospital regional, algo así, en Cuautla, estaba saturada. ¿Qué es lo que ha provocado este despojo de la autogestión, del cuidado propio? Una saturación del sistema de salud, en donde la gente por un dolor de estómago va al doctor, por una gripe va al doctor. ¿Y qué le dan? Una cantidad de medicinas que ha bajado. Hace algunos pocos años te daban un paquetote de medicina, ¿no? Ha bajado, afortunadamente. Pero hay un proceso de medicación, ¿no? Importante. Entonces, esa es otra experiencia que tuve con el tema de la medicina. Y bueno, uno ha tenido, digamos, ya después sus propias lecturas, ¿no? Por ejemplo, el movimiento operario, así le llamaban, el movimiento obrerista en Italia, reflexionó mucho sobre el tema de la fábrica, y uno de esos temas es el tema de la salud. Y, por ejemplo, tenía un libro que me encantaba, Compañero Médico, cómo los médicos cuestionaban ese modelo, en donde infinidad de temas que hace 3 siglos hubiera sido considerado como enfermedad, ahora se han normalizado, ¿no? Por ejemplo, ustedes vean cómo en la televisión, en YouTube y demás, nos anuncian una gran cantidad de medicinas para la gripe, no para curarnos, porque hay muchos virus que provocan lo que llamamos gripe, que son ya muchas gripes. Es para quitarnos los síntomas más evidentes y podamos ir a trabajar. Es para eso, ¿no? Cumplir nuestras labores. En lugar de hacer algo que yo lo vi precisamente en el Popal, ¿no? O sea, la gente se sentía mal, tenía así como el cuerpo cortado y demás, y se encerraba, ¿no? A veces en un rincón de la casa se tapaba, friegas de alcohol, un té y ya, ¿no? Podía dejar hacerlo porque pues, era su parcela, ¿no? La parcela la puedes descuidar 2 días, no puedes hacer eso como obrero, no. Y bueno, ya después con mis lecturas, por ejemplo, este libro, Némesis, ¿dónde está? Némesis Médica de Ivan Luis, que cuestiona el sistema de salud, el nacimiento de la clínica de Michel Foucault, ¿no? Entonces, eso me ha permitido tener una cierta visión, ¿no? Dentro de esta visión, digamos, eh, es que cursé dos, o sea, dos asignaturas de estadística. No porque en la facultad hubiera 2 asignaturas de estadística, sino que la primera no le entendí nada al maestro, ¿no? Y entonces abandoné el curso. Pero bueno, y eso es importante, ¿no? Porque decían, es que es que maestrazo es aquel con las estadísticas que mostraba. Y vamos, son de lo más sencillo, ¿no? Las que mostraba. Seguramente detrás hay esa estadística mucho más compleja, ¿no? Entonces, bueno, esa es como eh, mi formación, ¿no? Bueno, ahora ya vamos sobre el tema, ¿no? En términos sociales, no digo que lo hayan dicho la Organización Mundial de la Salud, ni Gatel, ni nada, pero en términos sociales, sí corrió en las redes sociales
como, ya pasando esto al tema, ¿no? Como que este era un hecho inesperado, este era un hecho sorpresivo y que no estábamos preparados, ¿no? Lo que no estábamos preparados es cierto. Pero que es un hecho sorpresivo, pues no, ¿no? Es decir, los que nos gusta la historia más allá del nivel de cuarto de primaria de López Obrador o de héroes y batallas, eh, nos gusta y que la hemos trabajado, pues siempre nos encontramos con epidemias. Desde la fundación de las ciudades, y aquí viene la zona distancia, ¿no? Desde la fundación de las ciudades, por lo menos ha habido epidemias, ¿no? Y que han marcado la historia profundamente en algunos casos, no en todas las epidemias, porque pues, hay diferentes grados de epidemias, ¿no? Uno, por ejemplo, la llamada peste negra del siglo XIV, hay quien menciona que el surgimiento del capitalismo tiene que ver con el proceso de desestructuración y vaciamiento de población provocado por la peste negra, en donde hubo un 30% de la población del mundo, ojo, del mundo mediterráneo y europeo. ¿Sí? ¿Por qué subrayo de lo del mundo? Porque para el siglo XIV había varios mundos. O sea, claro, alguien me dirá, es que había una tierra. Sí, en esta tierra había diversos espacios muy poco comunicados con el resto de los mundos, ¿no? Es decir, el mundo mesoamericano eh, tenía intensas relaciones entre la zona de los valles centrales de Oaxaca con la cuenca de México, etcétera, pero prácticamente no tenían relación con el mundo inca, ¿no? Con el mundo andino, no había relación. Eran dos mundos con lógicas prácticamente diferentes. Prácticamente no tenían, sí hubo la presencia del maíz en el mundo andino es un ejemplo, pero eran muy pocas. Igual la relación del mundo mediterráneo europeo con China era prácticamente muy poca, ¿no? O con el África subsahariana, ¿no? Entonces por eso hablamos de mundos, que eso va a tener una influencia actual, ¿no? En el a 1860 y tantos va a haber una epidemia muy fuerte en Jutepec, ¿no? Que hace que lo que ya era una política de los liberales de sacar los panteones de los atrios de la iglesia y se llevaran afuera, pues dicen, no, pues por sanidad vamos a llevar el panteón afuera, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, quien sabemos algo de historia, sabíamos que tarde o temprano iba a haber una epidemia, que por el ritmo de intercomunicación que nunca antes había existido a lo que vivimos, se volvería rápidamente una pandemia. Es decir, pandemia es una declaración. Esta epidemia, este brote epidémico, ya se extendió, es pandemia, ¿no? O sea, eso es algo que ha dado mucha confusión, ¿no? Puntos. Por poner un ejemplo, hace 250 años, el único contacto que había entre América y el extremo oriente, todo el extremo oriente de Asia, era la nao de China, que eran unos barquitos que salían de Acapulco y llegaban a Filipinas con mercancía de España y la Nueva España y América, y se lo llevaban al extremo oriente, recogían productos acopiados ahí de todo el extremo oriente y los traían a Acapulco y de ahí a México, Puebla y España. Era todo el contacto que había.
Ahora, o antes de esta declaración de pandemia, los contactos diarios que había entre San Francisco, Nueva York, Los Ángeles, Santiago de Chile, con el Extremo Oriente, eran de cientos o miles de personas, ¿no? Entonces, por eso no es que este virus, sin negar esa posibilidad, que no es un tema, por eso este virus se propagó tan rápido, por esos contactos existentes, ¿no? O incluso a nivel más pequeño, ¿no? Más local. O sea, yo he entrevistado a mucha gente de Jutepec y hace 60 años eh, su relación con Cuernavaca era venir una vez al mes, a veces 3, 4 veces al año, a traer alguna mercancía, aguacate, guayabas, maíz, ¿no? O sea, la relación entre Jutepec, que está a 15 kilómetros de lo que era el Cuernavaca, que es el centro histórico, era mucho más fluida, mucho menos intensa, con mucho menos gente de lo que es en la actualidad, en donde miles de personas viajan de la unidad La Rosa al centro de Cuernavaca, etcétera, ¿no? Entonces, ese va a ser un factor fundamental. Por lo tanto, esto de la epidemia, yo menciono, por ejemplo, aquí en Cuernavaca, hay una colonia, atraviesa uno un río y de forma ilegal y con criminal tolerancia de las autoridades, se han instalado casas a la orilla del río, lo cual está prohibido, es en contra de la ley federal. Y yo siempre he dicho, el próximo temporal, en 5 años, en 10 años, 15, 30, 300 años, ese río va a crecer y se va a llevar las casas, no las va a afectar seriamente. No es una adivinanza, así ocurrió en Monterrey, cuando el río Guadalupe, que no había llevado agua en más de 100 años, de repente llovió mucho en la sierra, llevó agua y destruyó muchas cosas que habían puesto en el cauce del río, ¿no? Entonces, eh, un ejemplo es que hace como 4 años, 5 años, salió una revista de divulgación científica, que es conocida, muy interesante, con una portada, la pandemia que viene. Y hay quien ha interpretado, predijo el COVID. No, o sea, digo, no le he podido conseguir, si alguien lo tiene, me la ven, ¿no? Eh, no, era previsible una epidemia. ¿De qué? ¿Quién sabe? Pero era previsible una epidemia. Y entonces yo entiendo que todas esas consideraciones históricas, etcétera, pues no, la gente del común no las tuviera. Las autoridades sí debían haberlas tenido. Es decir, existe la carrera de epidemiología, como posgrado. Está el Instituto Nacional de Salud Pública. Y ellos, su obligación es prever estas cosas. ¿Qué? ¿Quién sabe? ¿Cómo? Se me ocurre. O sea, como algo que puede ser. Bueno, en algún momento va a haber un hecho anormal de enfermos, es decir, una epidemia, de algo que puede ser una epidemia ya existente o puede ser algo nuevo. Bueno, vamos a hacer hospitales de campaña. El ejército debería de tener hospitales de campaña, es decir, que están ahí dobladitos y demás, hay un hecho circunstancial, lo sacamos. ¿Por qué el ejército debería de tenerlos? Porque si tiene tanques y cañones que hipotéticamente vas a destripar a un soldado de un ejército enemigo hipotético, pues ese ejército también tiene para destripar a tus soldados.
en el campo de batalla. Entonces tienes que tener hospitales para atender a esos destripados, para atender a los que sufren una intoxicación por gases que están prohibidos, por un soldado que se quedó atrapado en un tanque quemado, que va a haber respiradores y demás. Si no los sacan, ¿qué criminales son los soldados? Y si no los tienen, ¿para qué quieren tanques y cañones? ¿No? Pero bueno, y deberían de tenerlos las instituciones de salud. Es lo que creo. Adelante. Víctor Hugo, no deja de sorprenderme esta trama histórica. A mí me tocó participar en el programa de Coplamar también en los 70s, 79, 80, en el Valle del Mezquital. Había Conazupo Coplamar, en Coplamar estaba la Profartara de la Sierra Tarahumara, estaba también ya desde entonces el INEA con otro modelo educativo, e indudablemente lo que planteas es una especie de... Nos cogieron como al tigre de Santa Julia. Sabemos que es probable que viniera. Lo ha dicho Hugo López-Gatell, y lo ha dicho Andrés Manuel, y lo ha dicho la 4T. Nos dejaron un mugrero, ya lo sabían. Si no, no hubieran dicho, como esto es un mugrero, yo quiero entrar para resolver el mugrero. Es decir, no le pueden echar la culpa al mugrero que les dejaron, me queda claro. No sé si la estrategia sea la militarizada, que es lo último que mencionabas. Me queda claro que era inesperada e indeseable. Por las circunstancias que has dibujado y el abandono de la salud pública, recordemos el Plan A36, de ahí salió Narro precisamente del Plan A36 de medicina. Otros colegas médicos salieron de ese plan de medicina comunitaria. Incluso la UAM todavía con el doctor Alejandro Veras aventó la jugada de instrumentar un plan de formación de médicos comunitarios que echaron abajo, seguramente por la excelencia académica, ya no era pertinente un modelo de medicina comunitaria. Sea como fuere, llegó la epidemia. Sea como fuere, debido a la movilidad, el desarrollo del capitalismo, todo lo que refieres. Aunque desde el Génesis, en el Éxodo, Moisés le metió varias epidemias al faraón para que dejara salir a Abraham y sus seguidores. Es decir, está documentada hasta en la Biblia la existencia de las epidemias. Desde el primer libro, bueno, del segundo Éxodo, ¿sí?, de los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, la existencia de las epidemias. No podemos decir que no sabíamos que han existido a lo largo de la historia. La epidemia de Atenas, la peste negra, la peste bubónica, pestes y pestes y pestes y pestes nos han venido, ¿sí?, a lo largo de la historia. Sí, ya está la epidemia aquí. 1. 2, los altos niveles de positividad o de prevalencia o de contagio, comprensibles entre todo lo que narras por la movilidad, el desarrollo, lo que tú quieras, ¿sí? Y señalas que pese a todo ello, el gobierno en turno, porque es al que le tocó, si le ha tocado al anterior, no creo que le hubiera ido mejor, o a Peña Nieto o a Fox, o no les hubiera ido mejor que a ellos, tal vez peor. Sin embargo, el problema es cómo ha enfrentado, qué estrategias ha valido. Porque si decimos lo que no hizo, pues sí, nos podemos decir, no han hecho esto, no han hecho lo, pero ¿qué sí hicieron en términos de alternativas? Porque Susana distancia, distanciamiento físico, cubrebocas, toda esa historia, que unos siguen, otros no, ya está la vacuna. El problema va a ser distribución, producción, consumo, aplicación, seguimiento, toda una historia operativa, pero aparte de la operativa, las representaciones que la gente tiene también. Hay gente que dice, yo no me vacuno hasta no ver efectos secundarios. A mí me preguntaron, ¿te vacunarías? Pues yo me quedé así por no ponerme la de la polio.
No fue una decisión mía, fue una decisión histórica en la década de los 50 del siglo pasado. Probablemente con vacuna no me hubiera dado el apoyo o el impacto hubiera sido distinto, pero el problema de la creencia, las representaciones sociales, la participación de la comunidad en esta estrategia, porque es la única que no ha participado. Parece que estamos estirando la mano a ver qué nos da el gobierno. Dame becas, dame estímulos, dame vacunas, dame esto. Sí, pero ¿qué? ¿Cómo planteamos el afrontamiento? ¿La vacuna es importante? Probablemente sí. ¿Suficiente? No creo. Debe haber algo más socialmente hablando. Cierro mi boquita y te dejo la palabra de nuevo. Yo retomo y paso a algo que también es importante, ¿no? Una de las, y que lo retomó gente en las redes sociales, ¿no? Es que algo que mencionó Gate en algún momento, ¿no? Bueno, va a haber tantos muertos, sí, sí, condicional, si se cumplen las normas de distanciamiento social, ¿no? Y alguien decía que no sean irresponsables, etcétera, etcétera, ¿no? Gente irresponsable y demás, ¿no? Yo creo que esto tiene muchas vertientes, ¿no? Es decir, hay algo que el Instituto Nacional de Salud Pública pues, deberían de trabajar, que es la representación social de la enfermedad. O sea, ¿cuál es la imagen que tiene la población de las enfermedades? ¿No? Eso es importante considerarlo, ¿no? ¿Cuál es la representación social que tiene de la alimentación? ¿No? Que es, sabemos que es lo que han manejado, que es un tema importante por la obesidad que hay en México, ¿no? ¿Y cuál es la representación de las instituciones de salud que tiene la gente? ¿Cuál es la relación que tienen? Y porque lo que nos decía Gatell es, el mexicano va a tener menos muertes si se comporta como coreano. Bueno, el problema es que ni Bueno, pero no somos coreanos. no somos coreanos. O sea, tu proyección tiene que ser con tu realidad. O cómo modificas esa realidad, ¿no? Eso es indudable, ¿no? Es decir, digo, había una frase, Instituto de INS, ¿cómo era? Nos Importa madre su salud. importa madre su salud. Dice, inútil solicitar servicios, solo tramitamos entierros. ¿No? O sea, hay esa percepción, ¿no? Ahorita vamos a profundizar sobre el miedo, que es muy importante, ¿no? Más allá de otra. Ahora, algo que ocurrió y que tiene que ver con el tema del miedo, y que creo que sí fue un error, es que desde la Organización Mundial de la Salud se mandó un mensaje de que no vayas al hospital hasta que estés con síntomas graves, ¿no? Cuando esta política fue cuestionada ya en abril por muchos médicos, y finalmente, 9 meses después, empezaron a abrir canales telefónicos, a hacer propaganda de que a los primeros síntomas te atiendas y demás, ¿no? Y entonces, la imagen que nos mostraba, terrorífica, ciertamente, era de terapia intensiva, con una persona intubada, ¿no? Lo se diga correctamente, ¿no? Esas eran las imágenes terribles. Cuando yo creo que ya ahorita, todos los que nos escuchan, no sé cuánto sea, conocen gente cercana a ellos que enfermaron por el COVID, y que tuvieron síntomas leves, a veces muy leves, que apenas si se dieron cuenta,
o que perdieron el gusto, el olfato, y fue todo, ¿no? Es decir, toda enfermedad, toda, comienza con síntomas leves, a veces imperceptibles para la persona, pero no quiere decir que no hay síntomas, ¿no? Esto tiene que ver con desde la enseñanza de la medicina, ¿no? Y que tiene el órgano de medicina, las instituciones médicas, ¿no? Es decir, a mis amigos del Plano 36 les enseñaron medicina familiar, ¿no? Atención primaria. ¿Por qué? Pues porque nos enfermamos, no me acuerdo las cifras exactas, el 80% de los casos de enfermos es de 10 enfermedades, ¿no? El otro 10-15% son otras 10 enfermedades, no me acuerdo el número exacto, ¿no? Y el otro 5%, pues puede ser de tantas enfermedades que el médico normalmente se confunde, ¿no? Y hasta que ya les hacen más estudios y demás, van viendo de qué se trata, ¿no? Eh, y que además la formación del médico es en un sentido hospitalario, ¿no? Es decir, cuando tienen que hacer su servicio social, su internado, lo que buscan es un hospital para después irse a la residencia, ¿no? Que ya es la especialidad, cardiología y demás, ¿no? Por eso cuando mis amigos, eh, a la hora del servicio social, que iban con muy buenas calificaciones, y les dieron a escoger, y, y los dos escogieron dos comunidades de Chiapas. No me acuerdo de una, pero la otra sí me acuerdo perfectamente, Guadalupe Tepeyac, ¿no? Uno de los lugares emblemáticos del zapatismo. Y que no es casual que el zapatismo tenga un proyecto de salud, ¿no? En donde efectivamente mezclan la tradición con la ciencia. Quien estaba a cargo de otorgar los lugares se quedó así como, ¿cómo? Oye, pero tú puedes escoger el hospital general, la raza. No, 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 yo quiero ir allá. No, 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 pero tú puedes escoger. Le insistía, no, no, yo quiero ir allá. Porque a esos lugares mandan a los estudiantes con peor calificación. Los de 10 escogen los grandes hospitales, ¿no? Entonces tiene esa visión que se refleja en la política de atención a la salud, de gasto, ¿no? Es decir, tenemos un triángulo en donde la base más ancha es la gente considerada sana, que es todo un tema, eso de salud, de las. Luego, y esa atención, esas gentes sanas necesita medidas de prevención. Luego, los que están, digamos, están enfermos, pero pues que un dolor de estómago y demás. Luego más adelante, los que ya necesitan una atención más especializada, hospital, y en el punto vértice de la puntita, terapia intensiva. Sin embargo, en el gasto médico es al revés. En el gasto médico, donde más se gasta es en terapia intensiva. Donde menos se gasta es en la prevención, ¿no? Entonces, no es solamente un problema de recursos, es un problema de orientación médica, ¿no? Y por eso aparecen los médicos acá, diciendo estamos cansados, etcétera, es la razón, pero hay un modelo médico absolutamente, desde mi punto de vista, que en sí lleva un callejón sin salida, saturación de los sistemas de salud, etcétera, ¿no? Había que transformar. A ver. Te voy a hacer una pregunta que te va a disgustar,
porque aparece en 1924 en un título de un libro de un tal Lenin, que se llama ¿Qué hacer? Históricamente hemos sido muy buenos para hacer el análisis del conjunto de condiciones históricas que han hecho posible lo que hoy vivimos. Errores, desaciertos, etcétera. Yo conocí otro compañero del Plan A36 que escogió también Chiapas. Y después de estar en Chiapas un buen rato por la Lacandona, se vino y ya hizo unas residencias en cirugía general, cirugía de mano y cirugía plástica. Sus razones tendrá. Pero me consta que la visión de la formación del médico en ese modelo era otra, que hoy no existe. Hoy los campos clínicos están prorrateados en función de plazas laborales y de plazas clínicas. El punto sigue siendo, bueno, sí, ya hicimos un buen rollo analítico, un buen rollo de lo que... Me acuerdo de un programa que salía con Chabelo y el Pecas y Genaro Moreno, lo que no se debe hacer y lo que sí se debe hacer, que probablemente lo hayas visto. Si yo trasladara mutatis mutandis, ya vimos lo que no se debe hacer y lo que se ha hecho. ¿Qué es lo que sí se debe hacer? Según tu punto de vista, es decir, ante estas circunstancias, ¿qué hacer con una visión social que sea instrumentable? Porque de todas maneras tenemos una mortalidad altísima. Cuando en el ámbito mundial y en el ámbito nacional las tasas de morbimortalidad ya las ocupa en primer lugar el COVID, quiere decir que algo se ha hecho mal, si tú quieres, pero ocupa un lugar cimero en la epidemiología de la morbimortalidad universal y nacional. Y regional también, porque además América Latina tiene los 3 países con las más altas tasas de morbimortalidad por COVID. Estados Unidos, Brasil y México. 2. El otro problema es efectivamente el de las llamadas comorbilidades, que es un terminejo muy curioso que aparece en los manuales de uso: diabetes, hipertensión arterial, obesidad, enfermedades cardiorrespiratorias que imponen mayores factores de riesgo, no solo para adquirirlas, sino si las adquieres para verte atacado gravemente y morir, dijera López-Gatell, desafortunadamente por la enfermedad. Como quiera que sea, las altas tasas de comorbilidades también están en América Latina. Esto tiene que ver con producción, distribución y consumo agropecuario, alimentos, la industria químico-farmacéutica y todos esos pleitos que ya han sido referidos por muchos analistas. El problema, sin embargo, sigue siendo, ante esta circunstancia, ¿qué es lo que se puede ir construyendo desde abajo, valga la expresión? Porque si esperamos que el gobierno la haga, no la va a hacer. Ahorita te muestro algo. Y cada quien, además el 2021 lo están tratando de utilizar para colocarse electoralmente mucho. Entonces el problema es, efectivamente, ¿qué podría hacerse socialmente hablando desde abajo para contener, reducir y evitar los casos graves, el contagio y la mortalidad por COVID? Porque de todas maneras está el COVID, sigue estando el cáncer, sigue estando la violencia estructural, sigue estando enfermedades crónico-degenerativas como causa de mortalidad y discapacidad en adultos mayores. Pensemos eventos vasculares cerebrales, trauma de cráneo, todo ese tipo de cosas que generan incapacidades permanentes o por lo menos bastante prolongadas y crónicas, además de lo que es acompañantes terapéuticos, el impacto sobre cuidadores primarios. El problema no es nada más un paciente o un enfermo, es toda una estructura social que se ve impactada económica, psicológica y familiarmente. ¿Qué podemos hacer ahí, según tu opinión? Como Bueno, jodo con el qué hacer, ¿verdad?
No, pues es que eso es muy importante, ¿no? Eh, yo creo que hay cosas que indudablemente se han ido eh, avanzando, ¿no? Es que, mm, deja ver si puedo. No, 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 es que bueno, es que lo tenía preparado en la otra computadora. Bueno, yo creo que ya hay cosas que se van avanzando, ¿no? Y no con este gobierno, porque pareciera que eh, por ejemplo, consulté en días pasados la página de la Facultad de Medicina de la UAM y en la currícula, en el programa de estudios del 2009, si no me falla la memoria, había una asignatura social, ¿no? Ya en el programa del 2015 ya había como 6 asignaturas con más orientación social, atención al paciente, epidemiología, que son de los que recuerdo, ¿no? Es decir, ya se ve la necesidad de incorporar estos elementos sociales, ¿no? En la formación del médico, ¿no? Ahora, ¿sí se me escuchó? ¿Por qué no te escucho, Enrique? Eh, No, es que si hacemos, nos salimos unos, Ah, ok. ya se compuso, es que aquí estabas congelado y yo te veía paralizado. Va bien, Ah, síguele. ok. Entonces, bueno, como decía, el programa de la Facultad de Medicina de la UAM se ha ido modificando, incorporando del 2009 al 2015, que son sus programas, dos últimos programas de estudio, han ido incorporando más temas sociales, ¿no? Esto sensibiliza desde la formación más al médico y le permite ver una complejidad más allá de la cuestión biológica, ¿no? O sea, la cuestión social que ya hemos mencionado, ¿no? Ahora, vamos sobre las medidas aplicadas, ¿no? Eh, el confinamiento se ha visto como la alternativa y después algo que ya estaba instaurado o debía de haber sido una práctica que nos enseñaban desde el kinder, lavarse las manos y esto nuevo que es el uso del cubrebocas, ¿no? Entonces vamos sobre eso. Y después yo quiero concluir también con algo del miedo social, ¿no? Eh, el confinamiento, eh, yo me acuerdo por ahí de el 9, el 8 de marzo, fue domingo, y todavía hubo grandes manifestaciones en todo el mundo de mujeres, ¿no? El 9 hubo el paro de mujeres aquí en México, en nuestra universidad paró, no tuvimos clases, y el lunes 9, 10, el 11 y 12, con mis grupos abordamos el tema de las mujeres y vamos a ver la próxima semana el tema del COVID, ¿no? El tema, porque ya era a nivel, ya era una noticia mundial. El jueves nos avisan en la tarde que se acabaron las clases, ¿no? Presenciales. Entonces ya no lo pudimos abordar. Y todavía ese fin de semana había una amiga y yo le decía, bueno, yo cuestiono el confinamiento, eh, pero si fuera autoridad, no sé qué haría, ¿no? Una cosa es el proceso crítico, como bien señalas, y otra cosa qué hacer, ¿no? Suecia, pues no entró al confinamiento. El problema del confinamiento tiene muchas aristas,
¿no? Una es que fue y es bastante clasista, ¿no? Es decir, a nadie le faltó nada prácticamente en su casa, ¿no? ¿Por qué? Porque había repartidores que tenían que salir a la calle, ir a un restaurante, ir a una tienda y llevarla a la gente. Pero si había cosas en la tienda y los restaurantes tenían productos, es que había que producir. Es decir, las cadenas de producción y distribución en gran medida no dejaron de funcionar, ¿no? Eh, Fui a Jutepec como a los, no sé, 15 días, 20 días del confinamiento y me llamó la atención, o sea, paso por Cibac, la gran movilidad que había, a diferencia del centro de Cuernavaca, que prácticamente las calles estaban vacías, ¿no? Eh, y sí, había menos movimiento, porque sí cerraron algunas fábricas o disminuyeron el personal, pero las fábricas siguieron produciendo en todo el mundo, ¿no? Entonces, ahí es un confinamiento clasista. Y luego, la forma, no digamos a las autoridades, digamos socialmente, la forma en que se manejó el confinamiento era que el exterior, así, por ser el exterior, era peligroso, ¿sí? Tan solo por ese solo hecho. Y entonces había zonas en donde, de por sí, no hay gente, porque hay grandes residencias y demás, en donde la gente podía haber salido a caminar y no salía, porque era peligroso, ¿no? Eh, y eso generó y abonó al miedo social, ¿no? Ahora, la eficacia del confinamiento. Yo la mayor parte de la gente que conozco y la sanción social, ¿no? La mayor parte de la gente que conozco que se ha enfermado estaba confinado. Ah, es que el mínimo contacto, pues sí, el mínimo contacto se puede provocar. Entonces, vamos a estar en una burbuja, pues cuando salgas, como decía Juan Ramón de la Fuente, cuando salgas, ahí va a estar el virus, ¿no? Y así ha pasado, ¿no? O la sana distancia, ¿no? O sea, eh, tenemos un departamento en Jitepec, una unidad del Infonavit, y de esas ocasiones que estaba ahí, estaba lavando, ¿no? Y en la azotehuela. Y mi vecina, en su casa, también estaba en la azotehuela, que nos separa un ladrillito así, y empezó a toser. Y dije, bueno, ¿qué? ¿No es una distancia qué? ¿No? Ya está en su casa, no está haciendo fiesta, ¿no? O en esas unidades, eh, a veces viven 9 personas en un departamento de 2 recámaras, ¿no? Entonces, eh, claro, o sea, quien tiene un jardín y demás condiciones, o vive solo, pues sí, el confinamiento puede ser soportable. Eh, pero para quien vive en esas condiciones, puede ser incluso insalubre, ¿no? Y otra cosa que no se hizo y que yo pensé que iban a hacer, hay que recordar que Angela Merkel, efectivamente la técnica usó ese lenguaje bélico, Angela Merkel dijo, estamos ante el peor peligro de la humanidad, estamos ante una gran batalla. Bueno, cuando tienes grandes batallas, llamas a la reserva,
¿no? Para atender en múltiples frentes esa batalla. Y no se hizo. Es decir, desde que se decretó el confinamiento y que nada más iba a ser un mes, yo dije, no hombre, va a haber un impacto psicológico brutal, brutal, ¿no? Y lo he visto, me lo han platicado alumnos. Sí. Comento dos cosas. Yo llevo en confinamiento con mi familia, es decir, mi esposa y mi hijo, 10 meses. Desde antes, por otras razones, me la pasaba mucho tiempo encerrado, desde accesibilidad y facilidad urbana para sillas de ruedas, esa historia, ¿sí? No cabe duda que seguimos en el plano de lo que no se hizo bien. El confinamiento, si lo vemos históricamente, ha sido una de las estrategias clásicas de contención de enfermedades epidémicas. Bástenos ver la historia ya no de las epidemias, sino del afrontamiento de las epidemias. Dijera Michel Foucault en La historia de la locura en la época clásica, 2 tomos, Fondo de Cultura Económica. Los leprosarios eran una manera de aislar y distanciar a la gente para evitar el contagio, por miedo, curiosamente. 2, después los sifilitarios. Los sifilíticos paraban en hospitales especiales. Después los tuberculosarios, porque han sido de las grandes epidemias. ¿Sí? Después, los psiquiátricos, que tienen otra connotación, menos epidémica, pero sí tan estigmatizante la una como la otra. El problema, aparte del distanciamiento y el confinamiento, medidas de higiene, que son clásicas a lo largo de la historia de las epidemias. Sin embargo, en todas las estrategias de afrontamiento a lo largo de la presencia de estas, la participación de la comunidad en las decisiones y estrategias no aparece. No aparece, todo lo deciden los doctores de la ley de Dios, dijeran los evangelios, los escribas. Desde Egipto, China, etcétera, han sido así. Algunos han sugerido pues las estrategias de control político-militar, sanciones, multas, etcétera. Nos volvemos en la estrategia que decía Michel Foucault de vigilar y castigar. Me vuelvo juez, verdugo, sanciono, critico, hablo de covidiotas, estúpidos, tarados que no entienden y responsabilizo a los demás de un fenómeno que trasciende a esa lógica. Estamos llenos de miedo. Pero insisto con la pregunta, ¿qué hacer? Dijera el buen Lenin. Porque el problema es, ¿qué hacer? A ver, es que la crítica ya te plantea qué hacer, ¿no? Es decir, modificar planes de estudio de medicina, de sociología, ¿no? Ya había un maestro importante de la UNAM, Raúl Rojas Soriano, ¿no? Que Sí, hizo su libro Sociología Médica. Es decir, mostrar que el problema de la salud no es un tema de médicos, es un tema, como bien o lo no dice, solo. o no solo de médicos, claro, o sea, no solamente, sino es una responsabilidad, ¿no? Es decir, acá está un libro, aquí está, Sanar Salud. de la salud, ¿no? Sí. Es decir, volver a recuperar nuestra autonomía en el cuidado de la salud. Pongo un ejemplo de hoy en la mañana. Si hace 6 horas me hubieran preguntado que la gente antes se alimentaba más sanamente, hubiera dicho sí. Ahora, porque estaba leyendo un texto sobre el significante y el significado y demás, y me cayó un 20. No, no comían más sanamente. Comían lo que había y que como cultivaban la milpa, tenían huertas y demás, su alimentación era más sana.
pero ellos no reflexionaban que estaban comiendo sanamente. Por eso cuando les empezó a llegar poco a poco la chatarrita, la aceptaron plenamente, ¿no? Hasta llegar a la chatarra a sustituir estos alimentos naturales, que además está por toda una campaña de propaganda en donde los médicos tuvieron un papel. Hay que recordar que a partir de los años 60 a las mujeres con bebés les daban latas y latas de fórmula, tanto que se volvió un problema en donde el 75% de las mujeres ya no eh, daban pecho, Amamantaban a sus ya no crías. amamantaban, y tuvo que haber una campaña para que volvieran a amamantar, ¿no? Entonces, eh, tenemos que recuperar esa autonomía y esa responsabilidad, ¿no? Eh, ¿Qué hacer, por ejemplo, con el COVID? Pues es que me decía un amigo historiador, es la primera vez que se intenta gestionar una epidemia. Es decir, lo que ocurría antes del siglo XVIII, de fines del siglo XVIII, era, pues bueno, pues intentamos atender a los enfermos. O en dado caso, como bien mencionas, aislamos a los enfermos. Esto es lo que va a ocurrir, ¿no? Los sacamos de la comunidad a los enfermos por su gravedad y la transmisión, como era la lepra, o después, bien mencionas el psiquiátrico, ¿no? Al, eh, si uno va a un pueblo, todavía hay el loquito del pueblo, ¿no? Que en lugar de matarlo a un psiquiátrico, tiene un papel en la comunidad, ¿no? Entonces, creo que se debe de modificar esto, ¿no? Yo creo, o sea, primero, creo que no tenemos los suficientes estudios eh, por la novedad del COVID, por ese solo hecho, de un montón de cosas sociales, la forma de transmisión, etcétera, ¿no? Yo creo, y tú pusiste en duda al inicio de la plática, el porcentaje de gente que ha sido portadora del virus, ¿no? Yo, así con poquísimos datos, muy poquitos datos, y lo digo muy aventuradamente, yo creo que quien ha sido portador del virus es muchísimo más de lo que nos dice. Y tomando en cuenta ya los enfermos que tenemos todos a nuestro alrededor, ¿no? Eh, Simplemente cuando regresaron los equipos profesionales de fútbol a las canchas, siempre les hacen exámenes médicos y los integraron en el COVID. En todos los equipos había 8, bueno, no en todos los equipos, en los que daban información, tenían 8 o 9 que habían dado positivo. Si ese pequeño dato, muy pequeño, lo trasladamos a la sociedad, pues tendríamos un porcentaje muy alto. Pero ojo, no puedo afirmar nada de esto, ¿no? Nada más lo menciono para este, este proceso de reflexión, ¿no? Este, pero más allá de estas cuestiones eh, frías, médicas, digamos, médico-sociales, está el fenómeno que fue acompañado y que mencionas en tu última intervención, ¿no? Que tiene que ver con el estigma social, un montón de cosas, ¿no? Primero, hay que ver algo importante, ¿no? Como yo decía al inicio, todas las, bueno, no todas, o sea, eh, varias de las epidemias generaron un proceso de cambio social importante. Es decir, si el mundo mesoamericano no hubiera estado aislado del mundo mediterráneo, eh, las epidemias del siglo XVI no hubieran impactado tanto. La viruela, por ejemplo.
que impactó mucho en la conquista. Y eso hizo que de 1521 a 1614 la población descendió 90%. Es decir, el virreinato de la Nueva España y luego México, hubiéramos sido muy diferentes, ¿no? Con una presencia indígena mucho mayor, con una élite indígena mucho mayor, las haciendas no hubieran crecido, ¿no? O sea, estos espacios vacíos, por ejemplo, que dejó estas epidemias del siglo XVI, va a ser un tema de disputa para fines del XIX, en donde la población ya se ha recuperado y dicen, pero eso eran nuestras tierras y aquí están los papeles coloniales. Sí, pues las venimos ocupando desde hace 3 siglos, ¿no? Y bueno, la Revolución Zapatista es consecuencia de eso, ¿no? De esa disputa, de esos espacios vacíos del siglo XVII, ¿no? Entonces, pero voy hacia el tema del miedo, ¿no? Se generó un miedo al exterior, se generó un miedo al otro, muy importante, se generaron vigilantes, ¿no? Está bien que vayas a la fábrica a trabajar, pero no hagas fiesta, ¿no? Oye, pero nada, estamos nosotros, no hagas fiesta, ¿no? Un miedo, yo creo que todos hemos visto, alguien va en su coche solo y lleva con las ventanas cerradas y lleva cubrebocas y careta plástica. La ley que acaba de surgir, tiene unos 2 meses, del uso de cubrebocas, si vas solo, puedes no llevar cubrebocas. Si vas con tu familia, tienen que llevar cubrebocas. O sea, en la casa vas a usar cubrebocas. ¿Cómo vas a tener sexo con tu pareja? Con cubrebocas. Y además, el problema es la mitificación de ciertas cosas, ¿no? Es decir, la Universidad Johns Hopkins, donde hay varios historiadores de epidemias, y por eso se ha vuelto un referente de la Universidad Johns Hopkins, sacó unas cifras en donde decía, si no se usa obligatoriamente el cubrebocas, va a haber en el mundo 3.300.000 muertos. Si se lo usa obligatoriamente, va a haber 2 millones, no me acuerdo si 800.000, 900.000. Es decir, el uso obligatorio del cubrebocas nos baja un 400.000, 500.000, pongamos, de muertes. Es importante, por supuesto, ¿no? Ya tan solo ese hecho nos debería de hacerlo mucho más obligatorio, ¿no? ¿Nos cubre muchísimo? Tampoco, así de simple, ¿no? Tanto que por eso el personal médico se ha enfermado mucho de COVID, ¿no? Y yo supongo que el personal médico atiende con medidas de seguridad, ¿no? Que es bueno, y eso es bueno, que se vayan mejorando las medidas de seguridad en los hospitales. ¿Por qué? Pues porque es lógico. A ver, hay 5, según recuerdo, dentro de estos esquemas, centros de alta contagio, ¿no? Y ahorita vuelvo a la palabra, ¿no? De transmisión. Uno, el hospital. En primer lugar es el hospital. ¿Por qué? Porque si uno va en el transporte público, a lo mejor de 50 personas hay 10 enfermas, de las cuales 4 te pueden transmitir algo, una gripe o COVID.
en un hospital, todas las personas que están en el hospital, en las salas de espera y demás, o están enfermas, o conviven con un enfermo. Entonces, el hospital, los cuarteles, las cárceles, después del hospital, las cárceles, los cuarteles, las escuelas. Y el único que fue afectado fueron las escuelas. Todo lo demás, el hospital por obvias razones, no puede cerrar. Pero ¿para qué necesitamos soldados? Que se vayan a su casa, de por sí ya saben que militariza y ya que no necesitamos ejército, ¿no? Y esas políticas equivocadas las vimos en Sosokotla. Se corrió la noticia, he ido a Sosokotla, me han platicado de que no hay certeza, de que había 50 casos de COVID en Sosokotla, lo cual es mucho para el tamaño de la población, ¿no? Y mandaron un equipo de epidemiólogos, médicos, trabajadores sociales, psicólogos, etcétera, etcétera. No, mandaron a la Guardia Nacional. ¿A qué? Como le dije una vez a un soldado acá con su metralleta, ¿qué le vas a dar de balazos al COVID o qué? ¿No? Es decir, ese proceso de militarización, ¿no? Además, a los primeros que vacunan son militares, en donde, o sea, es absurdo, ¿no? Entonces, ese proceso de cambio social a través del manejo del miedo, ¿no? Pero que son procesos que ya estaban, ¿no? Es decir, el home office ya existía. ¿Y qué es lo que sucedió? Que en pocos días, ni siquiera semanas, pocos días, se enraizó en el home office. Y mira de gente no va a regresar a la oficina. Quisiera agregar un elemento de análisis porque eso ha llevado a teorías conspiranoicas que le conceden una capacidad de decisión y de inteligencia político-militar a los gobiernos y decir nos quieren controlar, nos quieren... Pensaron la epidemia para esto, sea sacarte líquido de las rodillas, sea inocularte microchips a través de la vacuna, lo tienes en el celular y en la computadora, ¿para qué le jugamos? Los satélites que utiliza el imperialismo te sacan fotografías muy exactas. En realidad, ese miedo vinculado a las teorías conspiranoicas es viejo desde el estigma, ¿sí? Desde la época del vigilar y castigar a los enfermos o a los estigmatizados, era el miedo a ser estigmatizado. Pero no tengo duda de que pese a todo, en muy poco tiempo, a diferencia de otras epidemias, se tiene ya un avance de vacuna, cosa que en otras épocas hubiera sido. El problema es producir la suficiente vacuna para una nación, para un universo de 7,000 millones de personas, distribuirla, aplicarla y asegurar a toda la población o el carácter universal y gratuito de la supuesta vacuna, que son varias. Sin embargo, pese a todo ello, me parece que el avance es importante y tendríamos solamente que buscar el aseguramiento de la ruptura de los modelos de dominio-subordinación y de lo que fuera en otros análisis sociológicos las relaciones centro-periferia o ese corte que tú conoces muy bien y que hacen que ciertos estados, nación o comunidades, México puede tener la vacuna, pero no es lo mismo tenerla aquí que tenerla en la montaña de Guerrero o en la sierra de Oaxaca o en la Tarahumara. El problema cambia. Esa correlación, desarrollo, subdesarrollo, desarrollo, dependencia, etcétera, también está implicando que pese a la rapidez con la que se tienen vestigios, inicios de vacunas, que pueden ser una buena promesa, no dejan de ser una promesa si no se distribuyen amplia y masivamente. Algo que mencionas y que es muy importante y que eso es de las cosas que aprendí en el servicio social, en el plano 36,
es que hay, de hecho, enfermedades del desarrollo y enfermedades del subdesarrollo. La Claro, típica enfermedad del subdesarrollo era el la, cólera, por ejemplo. ¿no? Es decir, falta de drenaje, eh, falta de agua potabilizada, ¿no? Entonces, cuando se solucionan esos problemas, el cólera baja. No desaparece, pero baja. Hay elementos vinculados al medio ambiente, algo muy común en Morelos es el dengue, ¿no? Enfermedades endémicas, el cólera, pensar en el paludismo, pensar en el dengue, Zika, etcétera, por vectores o lo que fuere, se vuelven endémicas en ciertas regiones. Exacto, ¿no? Y por decir algo, ¿no? Estábamos en Ocosingo, veníamos de una comunidad de la selva, y un amigo estaba enfermo, y era la época en donde llamadas de larga distancia y todo, en el teléfono fijo, y le habla a su médico, ¿no? Sin identificador de llamadas. Y le dan los síntomas y todo, y yo por acá estaba, dile que estamos en Chiapas, gritándole, dile que estamos en Chiapas. Y el médico ahora sí que no lograba ver qué tenía, ¿no? Porque él vivía en la Ciudad de México, o vive. Hasta que ya me hizo caso, le dijo, es que estoy en Chiapas, en Ocosingo. Ay, por ahí hubieras comenzado. Tienes dengue. Porque en la Ciudad de México no hay dengue, ¿no? Este, entonces, eso es importante. Lo que, cuando yo estudié el servicio social en la Facultad de Medicina, estábamos en un proceso de transición entre la prevalencia de las enfermedades del subdesarrollo, pero ya estaban las del desarrollo, ¿no? Y como en muchas otras cosas, aquí nos llegó el desarrollo salvaje, es decir, alimentos industrializados que te generan otro tipo de enfermedades, ¿no? Pero aquí fue a lo salvaje, es decir, no se come una bolsita de papas, tú sabes, ¿te acuerdas? Las papitas ahorita era una bolsita. Ahora la gente compra bolsotas de papas ahorita, ¿no? Y entonces ahí viene todos esos problemas de diabetes, hipertensión, obesidad y demás. Yo creo en esa división que construimos nosotros de enfermedades del subdesarrollo y del desarrollo. Yo creo que el COVID es más una enfermedad del desarrollo. Leí un artículo, yo pensaba al inicio de todo esto, de que cuando llegara a África, bueno, el COVID ya está en África, sin embargo, no ha afectado tanto, a pesar de que sus sistemas de salud son muy deficientes, por una cuestión, porque siguen en las enfermedades del subdesarrollo y la gente sigue viviendo joven, relativamente joven, ¿no? Y aquí, en Europa, en la esperanza de vida, igual ya cambió de lo que cuando lo leen. En Alemania eso no ha cambiado. Eran 80 años, son 80 años. El promedio de edad de los muertos por COVID son 82 años. ¿No? Es decir, ¿qué ocurre? Y por eso hay un libro que se volvió bestseller y que yo casualmente me lo habían recomendado. Y cuando comenzó el confinamiento, antes de que cerraran, por ejemplo, Sandbox, así lo compré. Dije, lo voy a leer. Y comencé con la revolución científica. La revolución científica nos hizo creer que podemos dominar la naturaleza plenitud, ¿sí? Incluyendo los virus. Por eso el título del libro de Yuval Noah es De animales a dioses. Creemos que podemos derrotar a la muerte. ¿Por qué? Porque hace 2 siglos la esperanza de vida era alrededor de 35, 37 años. ¿Sí? Hace un siglo
hace 60 años, 1960, era 60 años. Ahora andamos en los 80 años, ¿no? Entonces, Esperemos llegar. y eso te genera un sentimiento de que se puede todo, ¿no? Se ha llegado a la luna, tenemos naves que reportan cómo es Júpiter, se ha ido al fondo del mar, se han derrotado enfermedades que eran endémicas, ¿no? Entonces, se generó esta idea de que se podía gestionar la epidemia, ¿no? Y que además con estados fuertes, es decir, el más poderoso de los emperadores chinos, zares rusos, reyes ingleses, nunca, ninguno de ellos tuvo tanto poder como el rey más débil de cualquier lado. ¿No? El Estado ahora tiene una gran cantidad de medios para controlar, ¿no? Eh, y, eh, y es evidente que no lo pudo hacer, ¿no? Eh, Ahora, los elementos críticos eh, siempre han sido acusados de paranoicos, ¿no? De teorías de la conspiración, que es evidente que hay teorías de la conspiración, ¿no? A veces muy disparatadas y es cuando nos damos cuenta de esta teoría de la conspiración, ¿no? Eh, pero pues hay que recordar que hay quien critica que eso de que hay una clase social burguesa que proyecta y decide es falso. Lo que en realidad funciona es la libertad de mercado, ¿no? Uno como consumidor decide. Bueno, Pero hay quien te dice que eso es teoría de la conspiración, ¿no? De magia, ¿no? O yo siempre tuve una duda, oye, preguntándole a amigos sociólogos, ¿tú crees esas unidades habitacionales donde no hay comunidad, donde la gente no la ve como su territorio, etcétera, le salió o fue planeado? le salió, no tengo duda de que le salió. Pues a mí No me imagino que se pongan a pensar cómo hacer para que la gente se distancie, créales unidades habitacionales. No la veo. Pero bueno, no, bueno, pero una persona que conocí, desarrollador inmobiliario pequeño, me dijo, lo que sí es que hay un gran desprecio a la gente. Eso eso es, sí, ¿no? Bueno, y un entonces, aprecio a la ganancia. ahora, como tú bien dices, para volver al COVID, entre el miedo y las teorías conspirativas, eh, que recordemos, desde los que ahora están en el poder, se generaron muchas de estas teorías conspirativas, bueno, no teorías conspirativas, que podían bordar, ¿no? En la teoría de la conspiración. Es decir, los gobiernos en esencia son malos. Y los gobiernos en esencia están en contra de nosotros. Punto. ¿No? Y entonces he oído a personas, o sea, que he platicado, personas no quiere decir que sociólogos ni nada, sino taxistas y demás, que te dicen, es que este virus lo creó el gobierno, ¿no? Es decir, eh, que van a esta lógica, ¿no? De esto de que el gobierno siempre actúa en contra del pueblo, ¿no? Y bueno, parte del miedo, y eso es importante, que esto es muy interesante y que no conozco nada al respecto de estudios, nada, es que los hospitales se volvieron centros de miedo con esta política, ¿no? ¿Qué sucedió con todos los enfermos que iban a consulta? Uno pasa por el hospital Plata Ayala y antes del COVID pues, siempre estaba lleno. Ahora está semi vacío, o llegó a estar vacío, ¿no?
Pasa uno por el seguro de Boulevard Juárez y lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con todos esos enfermos? De otras cosas, diálisis, etcétera, ¿no? Este, o un sobrino de una persona muy conocida, le dio COVID, al parecer se recuperó, pero nunca salió de su recambio. Y su familia nunca fue a ver qué le pasaba, por miedo de contagio. Y se murió. Parece que no nada que ver con el COVID, porque ya se había recuperado, ¿no? Entonces, eh, el miedo estigmatizó mucho a las personas. Las redes sociales profundizaron esa estigmatización. Es que salen. Cuando tú les decías a alguien, oye, pero pues es que ni siquiera sabes si tuvo que ir a trabajar para que tú tuvieras y no te faltara nada. Bueno, a mí, una amiga me dejó de hablar. Me dejó de hablar por Facebook, ¿no? Y ya seguramente no me volverá a hablar, ¿no? Cuando le hice esa observación, ¿no? Recientemente, este, un amigo también en Facebook pone, es que hay quien no cree en el COVID. Le dije, bueno, ¿y realmente conoces a alguien que no crea? ¿O es tu enemigo imaginario? No, tú no crees. No sé, cosas por el estilo, ¿no? Bueno, puedo creer o no en la Virgen de Guadalupe, pero el COVID no es asunto de creer o no. Pues no, por eso Víctor Hugo, llevamos más de 1 hora 40 minutos y como para ir cerrando, hay muchos temas que en se quedan. unos 5 minutos, queda mucho pendiente, pero para ir cerrando en unos 5 minutos, ¿qué podemos hacer? Insisto, A ver, yo me voy a ver políticamente incorrecto. incorrecto. Primero ser críticos. O sea, un amigo, que también es tu amigo, subió algo de la Gaceta, de un científico, donde subía contra esta cosa de cloro, ¿no? Que se Sí, usó, porque hay cloro gente, hídrico, cloro hídrico. ¿no? Y decía, se le aplicó pequeñas dosis a unos ratones o ratas, no sé, y no les pasó nada. Se les dieron 100 mililitros y se murieron. Por ahí, 100 mililitros es media taza, ¿no? Digo, no sé si la nota estuvo mal redactada, lo que sea, ¿no? Pero yo no me tomaría media taza de jarabe de tos, así, de un trago, no, me daría miedo, ¿no? Entonces, ser críticos, o sea, intentar ser críticos. O sea, no nos sirve de nada llamar irresponsables a los otros. Hay que intentar, con los recursos que tengamos, eh, en buscar entender para tener una solución. Es decir, llamarle cochino a los que tiran la basura no ha solucionado el problema de la basura. Al contrario, el consumo de basura ha aumentado por muchas razones, ¿no? Incluso la basura en la calle, ¿no? Hay una representación de ese objeto llamado envase, ¿no? Entonces, eso. Eh, a mí me da la impresión que, que primero, y no usar las palabras que hay, ok, le salió de la Organización Mundial de la Salud, no lo pensamos, pero la forma en que han usado las palabras de la Organización Mundial de la Salud me parece desacertada. Contagio de rebaño, o sea, ¿qué somos una manada? ¿O qué chico? O sea, ¿qué? O ¿cómo le llaman? Comunitaria, transmisión, no, algo comunitario, ¿no? Eh, o sea, ¿por qué afectar algo que ha servido de salvación a muchísima gente que es la comunidad y decir que es algo malo? O contagio. O sea, ¿por qué no hablar de transmisión? Porque de contagio luego aparece como una palabra sucia. Ay,
No, transmitirnos virus es de lo más normal. Es más, vivimos porque nos transmitimos mutuamente virus. Si Y estuviéramos en, bacterias. y bacterias, si estuviéramos en una cápsula, que hay gente que tiene que vivir así, sin recibir virus, al momento de salir, ¡pum!, te enfermarías de mil cosas, ¿no? Entonces necesitamos transmitirnos virus. Por supuesto, un virus nuevo genera un mayor riesgo de enfermedad porque tu sistema inmunológico, ahora sí que alguien sabrá, bueno, no hay muchos sabrán más al respecto, tu sistema inmunológico no está preparado para luchar contra ese virus. ¿Y qué hubiera ocurrido sin vacuna? Que como bien lo dices, la revolución científica cada vez más acelerada lo permitió que en unos pocos meses hubiera vacuna. Pues al cabo de un año, la enfermedad se hubiera vuelto endémica. Es decir, hubiera habido, como dice Gatel, sus picos, y después se hubiera vuelto endémica, como tantas otras enfermedades que igual a los 15 o 20 años volvía a aparecer y ya. Es decir, no todo el tiempo la gente, había miles de casos de viruela. Había un año, había muchos casos, luego había poquitos casos, y luego de nuevo volvía a aparecer y se hubiera vuelto endémica la enfermedad del COVID, ¿no? Ah, Porque la población se hubiera vuelto eh, con cierto grado de inmunidad. ¿Cuántos muertos hubiera habido? Ah, eso no sé, ¿no? O sea, habría que... De hecho, todo me es parece... especulativo ahí. Sería especulativo, si hubiera habido menos más, etcétera. Eso es puro, si mi abuelita hubiera tenido ruedas, probablemente hubiera sido bicicleta, pero a lo mejor hubiera sido triciclo. Entonces no necesariamente va por ahí. Víctor Hugo, yo no quiero dejar de agradecerte, porque la tiranía de Cronos es ineludible, pero no quiero dejar de decir que pese a todo, pese al optimismo no documentado de Yuval Noah en Homo Deus, de hombres a dioses, etcétera, las 21 lecciones para el siglo XXI, tengo la impresión de que a pesar de todo, tenemos la oportunidad de recuperar tres cosas según todo lo que planteas. Uno, un pensamiento crítico y autónomo. No creernos todo lo que nos dicen en las redes o en varios lados. Reflexionarla con más información. El segundo, invitar a que efectivamente no asumamos el rol de vigilar y castigar de jueces y verdugos. Porque no es cierto que los otros son los responsables de la alta prevalencia e mortalidad. Y finalmente, invitar a la gente a que se vacune. Yo sí lo haría. Ah, A mí me han preguntado, ¿te vacunarías? Ya expuse que sí. Invitar a la gente a que se vacune. Nunca en la historia desde que Jenner inventó la vacuna o descubrió la vacuna, Edward Jenner, que además empezó con la viruela sigue existiendo en algunos lados. exacto. La tuberculosis desde que Koch descubrió el bacilo y la vacuna o desde que Salk trabajó contra la polio, sigue existiendo en algunos lugares polio-tuberculosis. Pero creo que vale la pena vacunarse. Creo que vale la pena también reconocer que si esperamos a que sean las autoridades médicas, científicas, quien sea, religiosas, las que tienen en sus manos la solución, es falso. Tenemos que asumir responsabilidades colectiva y comunitariamente. De otra manera estaremos liquidados. Nada más para concluir, efectivamente, la invitación debe ser a vacunarse.
A mí me han preguntado si, igual que a ti, que si me voy a vacunar, digo, pues, por supuesto. ¿Pero qué no eres antisistema? Soy antisistema, pero no antivacunas, ¿no? O Pero sea, no idiota, además. es diferente. Y hay algo que compartí en Facebook de una historiadora, es académica, que también hace publicaciones de difusión, y que en el New York Times publicó en mayo, cuando sacaba o en mayo o abril, cuando sacaba una pandemia. Y ella mencionaba dos casos, ¿no? Uno es cuando el índice de enfermos y muertes disminuye ostensiblemente, como tú dices, no desaparece, sigue habiendo polio, sigue habiendo viruela, sigue habiendo tuberculosis, etcétera. Y el otro es cuando la gente ya salta y dice, voy a volver a mi vida. Y al parecer eso es lo que ha sucedido. Si recordamos, junio era semáforo rojo y estaba bastante vacía la ciudad. Hoy estamos en semáforo rojo y la ciudad tiene bastante actividad, ¿no? Así como que me pongo el cubrebocas y, ojo, ser responsables de nuestra vida, pero también ser responsables de nuestra enfermedad y de nuestra muerte, ¿no? Que también eso nos ha despojado de la muerte. Y sería todo un tema, pero todos nos Ya vamos, tendremos tema. ¿no? La muerte es todo, la muerte, en este caso de la pandemia, ha sido el personaje central y el menos discutido, ¿no? ¿Qué onda con la muerte? ¿No? Entonces, bueno, pero como subrayo y como la invitación que dices, hay que vacunar, ¿no? ¿Cuándo? ¿Quién sabe? O sea, Cuando llegue. cuando llegue, ¿no? Y recordar que también la transmisión del virus nos da una cierta inmunidad y a lo mejor muchos de los eh, Lo que llamas inmunidad de rebaño y que algunos decían inmunidad colectiva. que yo lo que creo, inmunidad colectiva, o sea, nada más de que la compartimos, ¿no? O sea, de modo, así ha sido, ojo, así ha sido. No, es lo que Pues decía. Víctor Hugo, no quiero dejar de agradecerte el tiempo, el rollo, que estuvo interesante por ahí. El doctor Mario Rojas Salva dijo buen rollo. Fel Cruz, de la UNAM, también sobre qué hacer y lo que no se ha hecho. Varios han hecho comentarios que Ay, creo que han a ido en ver, buen tono. algunos, Pues que no, habrá más tiempo y muchas gracias, Víctor Hugo. se Muchas vuelve gracias a nuestros seguidores y seguimos invitándolos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. Hasta la próxima. hasta la próxima, nos vemos.